Para la práctica de germinación requerimos de ciertos materiales. Por ejemplo, vamos a requerir primero las semillas de una dicotiledónea y las semillas de una monocotiledónea. Por otro lado, vamos a requerir de hojas de afeitar de cualquier marca, requerimos también de unas tijeras, de una lupa que va a reemplazar al estereoscopio, porque como no tenemos en casa estereoscopio, entonces necesitamos una lupa. Luego requerimos de una pinza, de plumón indeleble, un lapicero, 2 vasos, más o menos de regular tamaño, y una regla. Y también requiero de papel toalla y algodón. Y lógicamente agua, que es muy importante para nuestra práctica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a tener unas semillas secas, por un lado, ¿no? Las semillas secas y otras semillas remojadas un día antes de la práctica. ¿Y eso para qué? Para nosotros ver con mayor claridad, ¿no? Las características que tienen las semillas. Porque así, ustedes si lo ven, es un poco complicado. No podemos observar todo. Pero en cambio, cuando ya está remojado, está embebida prácticamente de agua, se pueden notar otras características. Bueno, entonces, antes de empezar, yo tengo que ver, por ejemplo, en el caso del panamito, esta es una semilla de panamito, voy a observar por la parte externa de qué está constituido. Por ejemplo, yo voy a observar, agarrando mi lupa, ¿qué voy a observar? Voy a observar que hay un puntito y hay una rayita un poquito alargada. Ese puntito viene a ser el micrópilo y esa rayita viene a ser el hilio. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la función de ese micrópilo, por qué está allí, ¿no? Y también de igual manera el hilio, por qué está allí. Entonces ustedes, por favor, quisiera que averigüen en la bibliografía qué es el micrópilo, qué importancia tiene, qué función tiene en las semillas, ¿ya? Luego, quiero ver las partes de la semilla. Y para ver las partes de la semilla, yo voy a sacar una muestra que está remojada. ¿Ven? Entonces, ustedes están dándose cuenta de que el tamaño se ha agrandado. ¿Ven? Cuando está remojada, miren, la semilla está más agrandada y esta está más pequeña. Esta es la seca y esta es la remojada. ¿Por qué? Porque ha absorbido el agua, ¿no? Entonces, ahora vamos a retirar. ¿Qué cosa vamos a retirar? Una membrana, que seguramente ustedes también lo han visto en algún momento, ¿verdad? Entonces voy a retirar esa membrana, con la ayuda de la pinza, y luego pues me ayudo con mis uñas y puedo retirar esta membrana. Entonces, esta membrana, ¿qué viene a hacer? Es una cubierta, ¿verdad? De la semilla. Entonces, esa cubierta toma el nombre de tegumento. Pero el tegumento tiene 2 caras. Una cara externa, que es la testa, y la cara interna, que está próximo a los cotiledones, vendría a ser el tegmen. Entonces, esto es el tegumento. Por otro lado, ¿qué tengo? Si ustedes se dan cuenta, pues hay algo como que estuviera apareciendo aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir y separar los cotiledones. Cada uno de estos es un cotiledón, ¿ven? Entonces, ¿cuántos cotiledones estoy viendo? 1 y 2 cotiledones. Y miren ustedes que en uno de los cotiledones ya ven algo que está desarrollándose. Y eso vendría a ser el embrión. El embrión, que viene a ser, es una plantita bebé, vamos a llamar así, que para poder desarrollarse necesita de nutrientes. ¿Y esos nutrientes de dónde la va a absorber? Del cotiledón. En las semillas generalmente tienen las siguientes partes: el tegumento que hemos sacado, los cotiledones, y luego tenemos el embrión. Pero también hay una estructura que corresponde al endosperma, y el endosperma es lo que prácticamente va a alimentar al embrioncito, ¿verdad? Pero en este caso no se puede distinguir el endosperma. ¿Por qué? Porque el endosperma ha sido absorbido por los cotiledones, de tal manera que el cotiledón es el que va a alimentar a este embrión. Entonces aquí nosotros podemos identificar el embrión, que lo vamos a ver más de cerca, el embrión y los cotiledones. Bueno, hasta aquí vamos a parar un rato para poder observar el cotiledón y el embrión.
para poder observar, vamos a acercar un poquito. No sé si lo podrán observar, ¿no? Tiene una parte, el embrión tiene la radícula y tiene la plúmula. La plúmula como si fueran unas hojitas chiquititas, incoloras, que tienen como una especie de un cinturón entre la radícula y la plúmula. Y eso vendría a ser el talluelo. La radícula que va a dar lugar a la raíz, el talluelo que va a dar lugar al tallo y la plúmula que va a dar lugar a las hojas. Bueno, entonces aquí ya hemos reconocido las partes del embrión. Bueno, entonces aquí eso vendría a ser una dicotiledónea. Ahora vamos a ver con una monocotiledónea. Nosotros hemos remojado, bueno, yo he remojado también aquí, miren, igual tiene el tegumento, ¿verdad? Acá está el tegumento, pero miren aquí ocurre lo siguiente, se hace un corte, por si acaso, un corte transversal, ya eso estaba olvidando. Se hace un corte transversal, así, si ustedes tienen un maíz de cancha, van a cortar así, por el centro, cortan y van a ver esto de acá, ¿eh? Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que yo estoy observando? Igualito como el caso anterior, tiene la membrana, o sea, el tegumento, ¿verdad? Pero la parte más clara, ¿saben qué es? Es el endosperma, ¿eh? Entonces, en esta semilla, lo que va a ser más notorio es el endosperma. Y ustedes dirán, ¿dónde está entonces el cotiledón? ¿Tiene o no tiene cotiledón? Sí tiene cotiledón. El cotiledón es una estructura casi triangular que toma el nombre también de escutelo, ¿ya? Que está muy próximo al embrión. Entonces, el embrión de esta planta es diferente a esta. ¿Por qué? Porque el embrión está protegido por dos, como si fueran dos capitas, ¿no? Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Una se llama coleóptilo, que es la parte superior, y la otra se llama coleorriza, ¿no? Entonces, cuando empieza a desarrollar la raíz, la coleorriza se abre y entonces deja paso a la prolongación, al crecimiento de la raíz, ¿no? Entonces aquí tenemos, en el caso de las monocotiledóneas, tenemos el coleóptilo hacia arriba y la coleorriza hacia abajo. Es como si fuera un estuche que está protegiendo al embrión. ¿Y el embrión qué partes tiene? Ya dijimos, la radícula, el talluelo y la plúmula. Entonces, esas son las características de las semillas. Entonces, lo que yo tengo que saber ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de raíz va a originar el maíz, o sea, una monocotiledónea, y qué tipo de raíz va a originar una dicotiledónea? Para saber eso, tenemos que hacer nuestra germinación en estos vasos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En primer lugar, estos vasos tienen que ser un poquito grandes, ¿no? No son vasos pequeños. Entonces, yo voy a requerir de algodón. Vamos a hacer una demostración. Vamos a ver más o menos de qué tamaño o qué diámetro tiene la base del vaso, ¿no? No tiene que ser muy delgadita ni tampoco muy gruesa, porque porque ahí se tiene que retener el agua, ¿no? Se tiene que retener el agua. Ahora van a ver cómo. Porque si yo lo hago directamente, lo pongo las semillas directamente al algodón, ustedes no van a poder distinguir el tipo de raíz, ¿verdad? Ni por dónde se dirige, no vamos a saber nada. Entonces yo tengo aquí el algodón y luego ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar agua, ¿eh? Le agrego agua. ¿Ya? Y el sobrante lo voy a eliminar. El sobrante lo elimino. ¿Ven? No tiene que caer ninguna gota de agua. Y listo. Entonces yo tengo aquí el algodón en la base, ¿sí? En la base. Ahora, ¿qué hago? Agarro, más o menos que tenga estos dos cuadrados, por decir.
y lo voy a doblar, ¿no? Lo voy a doblar en dos. Y voy a medir más o menos, miren, voy a medir para ver de qué largo puedo yo tener, ¿no? Entonces veo que aquí, por ejemplo, más o menos un centímetro y medio, creo que está sobrando, entonces eso hay que quitarlo, ¿no? Y con la regla, pues voy a pasar y luego voy a cortar. Entonces corto. Entonces esto de aquí lo voy a... y para colocarlo dentro, como forrando la parte interna del vaso. Entonces, más o menos algo así, ¿no? Y solamente que esté en contacto con el algodón. Tiene que estar en contacto con el algodón, ¿ven? Ahora, ¿qué hago? Yo tengo que saber, como les decía, qué función tiene el micrópilo, qué función tiene el hilio, ¿verdad? Entonces ustedes están viendo aquí unas rayitas, unos puntitos. Entonces eso de lo que está remojado, ¿no? No del seco, sino ustedes agarran de lo que ya está remojado un día antes y luego van a colocar, porque ya habrán avanzado con algo, ¿verdad? Entonces por el costado, entre el papel y el vaso, coloco yo mi semilla. Entonces aquí yo estoy viendo que el micrópilo y el hilio están mirando hacia abajo. Ahora yo quiero colocar mirando hacia arriba, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces hay que investigar qué es lo que va a pasar si yo lo pongo, por ejemplo, mirando hacia arriba. ¿Ya? Entonces tiene que estar todo a la misma altura, ¿ya? Un poquito más abajo, porque si no, no le llega el agua. Entonces, uno mirando hacia arriba y otro mirando hacia abajo, ¿ven? Entonces yo ya tengo aquí una semilla con el micrópilo mirando hacia arriba y otro mirando hacia abajo. De igual manera lo van a hacer ¿con qué? Van a hacer con el maíz, ¿no? De igual manera con el maíz. Ya tienen igualito, lo cortan. También que esté en contacto con el algodón, ¿ven? Y colocan el maíz también remojado, ¿no? Un día antes, y van a colocar la parte más más angosta hacia abajo y la parte más ensanchada hacia arriba. Creo que no tengo otra más, pero esto pueden hacer hacia el revés, ¿no? Bueno, como ya lo he cortado, ustedes tienen que poner entero, no van a poner cortado, pues no tengo otra. Bueno, entonces van a medir con su regla, van a medir en qué tamaño, a qué distancia se encuentra mi semilla, ¿ya? Eso lo tienen que tomar en cuenta en su cuaderno. Luego, lo dejan ustedes, van a preparar, en realidad, van a requerir de 4 vasos.
2 vasos para el maíz y 2 vasos para los frijoles. Entonces, un vaso lo van a colocar muy próximo a la luz, ¿no? Que no esté tampoco muy permanentemente en una luz muy intensa, sino un poquito, diríamos, claro, no muy iluminado, por decir, ¿no? Entonces, ustedes lo dejan uno hacia afuera y otro lo van a poner en algo oscuro, ¿no? En una zona oscura, para que ustedes vayan viendo la diferencia. ¿Qué factores son los que están influyendo para el desarrollo de las semillas? Y para que vean ustedes la germinación. Entonces, cuando empiece ya a desarrollar, ustedes van a ir viendo todos los días. Me preguntarán, pero ¿y qué hacemos si ya se seca el algodón? Tenemos que agarrar una pinza, perdón, un gotero, y vamos echando de poco en poco, ¿no? Al algodón, de tal manera que no le debe faltar agua, porque le tiene que llegar agua a la semilla, si no, no se va a desarrollar. Entonces, allí ustedes van a ver qué tipo de raíz, de acuerdo a su morfología y de acuerdo a su origen, van a ver qué tipo de raíz se da en el maíz y qué tipo de raíz se va a dar en las dicotiledóneas. Y van a ver ahí ustedes cómo crece la raíz. Y van a empezar a medir, ¿no? Van a medir el tamaño todos los días. El momento en que ya empieza a desarrollar la raíz, ya van a estar ustedes anotando. Tienen que anotar cuánto crece cada día hasta durante 15 días. En 15 días saber qué es lo que ustedes van a encontrar en cada uno de sus vasos. Entonces, ya se les irá explicando de qué características, ustedes van a hacer un cuadro para que vean en qué día aparecieron las primeras hojas verdes, por ejemplo, ¿no? En qué momento se caen los cotiledones, si sube o no sube, o porque nosotros hablamos siempre de germinación epígea, hipogia, cuando es epigia, cuando es hipogia, eso lo van a notar ¿dónde? En esta germinación. Entonces, esa es la práctica que ustedes deben desarrollar en sus casas. No es nada difícil, solamente es contar con los materiales que se requiere y luego pues tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que con eso estaríamos terminando lo que es la germinación.